Hola a todos. Bueno, en este video vamos a trabajar la teoría de exportación que nos quedaba de la unidad 4. Recuerden que teníamos que seguir trabajando la parte de costeo y de precios de exportación. Vamos a arrancar con algunas consideraciones generales sobre costos. En términos generales, existen dos metodologías de costeo. La primera metodología trabaja sobre la idea de aplicar a la exportación todos los costos totales que tenga la compañía. Algunos lo llaman costos totales, otros, digamos, lo llaman un costeo por absorción. En ambos casos, en principio, podríamos decir que estamos hablando de lo mismo, al menos a efectos de comercio internacional, no así, ¿sí?, a efectos contables. Pero en principio, vuelvo a decirlo, un método de costeo total es muy similar a un método de costeo por absorción. ¿Cuál es la idea? Bien, impactar, ¿sí?, costos directos e indirectos, ¿sí?, en la exportación. Costos directos como pueden ser materia prima, ¿sí?, o horas hombre, digamos, mano de obra que sea producto de obreros o de trabajadores que fabriquen el bien a exportar, o bien un costo indirecto que pueden ser la luz, el gas, las los costos que lleven adelante las instalaciones, o mismo algún tipo de costo de, por ejemplo, los sueldos del resto de los empleados que no necesariamente trabajan en el área de comercio exterior ni para la producción del comercio exterior, pero que sí son necesarios para la consecución del negocio, como pueden ser, no sé, sueldos de los encargados de finanzas. Eso por un lado. Por el otro, tenemos el costeo variable o costeo marginal. Este tipo de costeo, ¿sí?, lo que utiliza es selecciona de todos los costos posibles y aplica solo los costos directos, ¿sí? Esos costos directos son los que tienen impacto, ¿sí?, directamente en la producción del bien. En este sentido vamos desde las materias primas hasta la mano de obra, pero por ejemplo dejaríamos afuera todo lo que es la luz, el mantenimiento del edificio y demás para la producción. Obviamente entre los dos métodos de costeo es recomendable seleccionar el método que mayor conveniencia tenga para la situación en la que nos encontramos. El método de costeo total es un método muy utilizado para compañías que se dedican solamente a la exportación, porque de alguna manera tienen que soportar toda su estructura a partir de la exportación. Sin embargo, para aquellas compañías que por el contrario venden en el mercado local, o sea, en el mercado en el país de origen de la mercadería, y a su vez venden en otros países, lo que deciden es que esos costos indirectos, ¿sí?, sean absorbidos por la parte local, ¿sí?, por las ventas locales, y que por consiguiente el comercio internacional y los productos, el método de costeo de los productos que se van a vender en el extranjero se realiza a través de un costeo variable. Bueno, acá esto un poco lo tienen también en el material. Me parece importante que entendamos que existen costos propios del despacho, previos al despacho y posteriores al despacho. Dentro de los costos previos al despacho podemos mencionar los costos de producción, los costos propios de la exportación, como pueden ser el depósito fiscal, pago fletes internos y demás, el despachante de aduana, envases, toda la parte logística, toda la parte documental, es decir, si tengo que hacer un certificado de origen, si tengo que emitir algún tipo de certificado sanitario, fitosanitario, seguridad eléctrica, algún certificado religioso, algún certificado de calidad, algún tipo de autorización diferente, ¿sí? Todo eso son costos previos al despacho. También dentro de los costos previos al despacho podemos tener los costos de comercialización, algún tipo de investigación de mercado, alguna participación en ferias si así fuera apropiado, y comisiones por venta. Acá tenemos que ser muy cuidadosos porque todo esto la investigación de mercados va a depender
de que sea un costo hundido o no. Si la investigación de mercado se presenta como un costo hundido, es decir, si la investigación de mercado es lo que me permitió a mí fue decidir si yo quería exportar o no, entonces un costo hundido entonces no forma parte del costeo de exportación. Pero si es una investigación que lo que a mí me ayuda es a afinar el lápiz de alguna manera, a decidir sobre qué estrategia voy a hacer en ese mercado, porque yo ya estoy inserto, bueno, en ese caso sí sería un costeo previo. Lo mismo que las ferias internacionales, aplica el mismo criterio, ¿sí? Después tenemos como costos previos al despacho, los costos financieros, los gastos bancarios. Dentro de los costos financieros podemos tener el interés de financiación y existe también un concepto que es importante, que es el costo de inmovilización, es decir, cuánto tiempo tardo yo en recuperar este dinero que estoy invirtiendo para la exportación, ¿sí? Los gastos bancarios vienen asociados a los medios de pago y cada gasto bancario, ¿sí? Va a realizarse sobre la cotización internacional, con lo cual ahí hay que tener como expreso cuidado respecto de cómo vamos a organizarnos en ese punto, ¿sí? O sea, después lo vamos a charlar un poquito, pero sí está dentro de la fórmula del FOB o no. Y nuevamente, los intereses de financiación son previos, pero acá tienen que tener cuidado porque los intereses no forman parte del valor imponible, ¿sí? Bien, después tenemos costos al momento del despacho, que esto ya lo vimos en la parte de valoración de Expo, que tenemos dos cuestiones. Por un lado tendríamos los tributos aduaneros, derechos de exportación, y por el otro lado los reintegros, y podríamos agregar ya el drawback, que es el otro incentivo. Lo vamos a trabajar un poquito más tarde, pero sería interesante pensar en el reintegro y en el drawback. Los costos posteriores al despacho son digamos, son todas las erogaciones de dinero que se van a producir luego de que el producto abandone el territorio aduanero argentino. En ese sentido tenemos el flete internacional, el seguro internacional, algún costo de transporte y seguro interno en destino, los tributos en destino, ¿sí? Con esto, la idea cuál es, que ustedes hayan tenido un panorama general de lo que nosotros estamos pensando en términos de costos, ¿sí? Ahora lo que vamos a trabajar es puntual a partir de estas cuestiones que vimos en costos, cómo hacemos para elaborar nuestro precio, ¿sí? Bien, existen distintas políticas de fijación de precios. Tenemos la fijación de precios mundial estándar, que eso es de alguna manera los países, ¿sí? Miramos al mundo como empresa exportadora, miro al mundo como si fuera uno solo y establezco un precio de exportación para cualquier mercado, ¿sí? Y mi estrategia es esa, ¿sí? Es colocar ese precio de esa manera a nivel mundial. La otra posibilidad es manejar dos tipos de precios. Por un lado, el precio de exportación y por otro lado, el precio local. Entonces, si hago esto, yo tendría un precio en Argentina, ¿sí? Y un precio en el extranjero, ¿sí? Para el extranjero tendría otro tipo de rentabilidad y otra política, ¿sí? Que esto es posible. Y por último, la fijación de precios diferenciado por mercado. Entonces, lo que hacemos acá es decimos condiciones dinámicas del mercado. Tiene que ver con un proceso de adaptación. Yo miro el mercado y me fijo si en este mercado puedo o no vender a este precio. Me fijo la competencia, reviso las condiciones del entorno, ¿sí? Y de alguna manera me permite, por cada mercado, y ahí hago una aclaración, puede ser mercado o región, establecer un precio, ¿sí? A partir de esta idea de cómo yo utilizo la política de precios, vuelvo a decir, lo que estábamos viendo, estas tres que acabamos de ver, mundial estándar, dual y la última que era fijación de precios diferenciado por mercado, responden a políticas de fijación de precios. Ahora, una vez que entendemos cuál es la política, ¿qué quiere decir que es una política? Es cómo la empresa entiende que va a fijar sus precios a nivel internacional. Una vez que tenemos eso, pasamos a el método de fijación de precios.
En comercio exterior nosotros tenemos dos grandes métodos que nos permiten fijar y entender el precio. Los dos métodos son complementarios, ¿sí?, y necesarios para el análisis de la competitividad. El primer método de fijación de precios es el método de costing, ¿sí? Es un método aditivo, se suman conceptos hasta llegar al valor FOB. Está orientado obviamente a los costos y está centrado en el mercado de origen. Para pensar en esto tenemos que retomar cuestiones trabajadas en Comercio Internacional 1, ¿sí?, que vimos sobre costeo. Entonces nosotros decimos, en principio, que el FOB aduanero es igual a los costos totales. Una vez que entendemos eso, decimos, bueno, no solo el FOB aduanero es igual a los costos totales, que ahora en más se va a llamar CT, sino que además son mis costos más la utilidad que yo quiera percibir sobre base FOB. Esta utilidad puede venir expresada de dos maneras, como utilidad neta o como utilidad bruta. Ahora vamos a ver cuál es el impacto de esto. Bien. A partir de esto decimos, además, ¿sí?, de el FOB, ¿sí?, además de que tengamos este FOB que van a ser los ingresos, fíjense que yo estoy poniendo de alguna manera de un lado la parte más de costo y del otro lado más la parte de ingresos, además de que nosotros vamos a percibir este valor FOB que va a tener adentro los costos totales y la rentabilidad, también como ingreso vamos a percibir los reintegros. ¿Sí? Los reintegros son lo que nosotros un poco ya trabajamos, pero digo, es la devolución de impuestos interiores pagados por el componente nacional de la mercadería. ¿Sí? Entonces, los reintegros constituyen otra fuente de ingreso. O sea, ingreso es el FOB, ingresos son los reintegros. Entonces, por el lado de los ingresos nos quedó el FOB y los reintegros. Por el lado de alguna manera de los egresos tenemos los costos totales, la utilidad en sí misma, porque es lo que de alguna manera el exportador se va a quedar. Los gastos a FOB. ¿Qué son estos gastos a FOB? Bueno, son porcentajes que se aplican sobre la base del FOB. Esto puede ser a veces el despachante, puede llegar a ser un gasto bancario, siempre que el gasto bancario sea porcentual y se aplique sobre esta base, es decir, que de alguna manera que el Incoterm de venta sea el FOB, si no, se aplica sobre el Incoterm que corresponda. Y por último, nos queda en este slide los derechos. Los derechos de exportación, como ya vimos en la parte de valoración, son sobre base FOB. Bien, entonces, tomando esto y ya transcribimos, fíjense que R son reintegros, U es utilidad, G es gasto, D es derecho. ¿Por qué lo sumamos? Porque es otra vez una erogación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despejar. Voy a juntar todos los valores que tengan, los términos que tengan FOB de un lado, y lo vamos a hacer del lado izquierdo, y del lado derecho voy a dejar todos los conceptos que no tengan FOB en la fórmula. Fíjense que el único que no lo tiene es costos totales. Por eso me queda de este lado costos totales y de este lado todos los que tienen FOB. O sea, FOB más reintegros por FOB, menos utilidad por FOB, menos gastos por FOB, menos derechos por FOB. Acá lo que hacemos es sacar factor común. Entonces yo saco factor común FOB de la primera situación, me queda 1. Saco factor común FOB del término de reintegro, me queda R. Del término de utilidad me queda U. Del de gastos me queda G y del de derechos me queda D. Una vez que tengo esto, despejo el FOB. Entonces me queda FOB es igual a costos totales dividido 1 más reintegros menos utilidad menos gastos menos derechos. Una vez que pienso eso, acá tenemos que hacer un corte y digo, hasta aquí ustedes tienen que haber llegado en Comercio 1. Ahora vamos a meter en esto un poco más de lo que nosotros hoy estamos
viendo y de lo que ustedes ya saben. Entonces, los costos totales siguen estando arriba. Fíjense que abajo conservamos esto. Pero ahora le vamos a adicionar el hecho de ajustar, ¿sí? Para no llamarlo ajuste, porque no es un ajuste en sí mismo, pero vamos a decir como para corregir mi costeo y para que sea más exacto, vamos a sumar dentro de los costos totales los reintegros que no voy a cobrar por la IMPO temporal, la IMPO a consumo y las comisiones internacionales. Y la pregunta es, ¿por qué no voy a cobrar estos reintegros? Bueno, básicamente porque sabemos que los reintegros, el valor para reintegros, ¿sí? Recordemos que restaba, en su valor restaba la IMPO temporal, la IMPO a consumo y las comisiones internacionales. Entonces, a partir de esto lo que nosotros tenemos es que si nosotros dejáramos sin aplicar esto que tenemos aquí arriba, la fórmula, al dividir por este valor, lo que está entendiendo es que vamos a recibir de estos costos totales, el reintegro va a ser por toda esta masa de costos totales. Ahora, la pregunta es, si yo tengo IMPO temporal, IMPO a consumo y comisiones internacionales, entonces no es cierto que sobre esta parte de los costos, que ya está metida acá dentro de costos totales, yo vaya a recibir los reintegros. Como el reintegro es un valor positivo, es un valor de ingreso, va a reducir el valor FOB, ¿sí? Por eso está sumando, porque va a reducir el valor FOB. Yo acá, al sumar arriba, lo que estoy diciendo es, ojo, que también forman parte de mis costos totales los reintegros que no voy a cobrar por este componente de la mercadería. De igual manera, ¿sí? Siempre que yo haya decidido en mi valor FOB incorporar los derechos, de igual manera voy a tener el componente de ajuste que tenemos por el valor imponible, que decimos, ojo, que los derechos no se calculan sobre la IMPO temporal. Si yo no corrijo a partir de esto acá arriba, lo que sucede es que acá abajo este menos D va a tomar y va a aplicar como que toda esta masa de costos totales, incluida la IMPO temporal, paga derechos. Bueno, eso no es cierto porque ya vimos nosotros que el derecho no, no nos van a cobrar derecho por la IMPO temporal. Entonces, con estos dos términos de reintegro y de derecho estamos haciendo un ajuste, ¿sí? No un ajuste, digo, una corrección, para ser más precisa, para que no se confundan con ajuste aduanero, ¿no? Con ajuste en términos del código. Una corrección, ¿sí? De nuestro costeo. Bien, y ahí trabajamos con IMPO temporal, IMPO definitivo y comisiones. El segundo concepto, digamos, la segunda batería de conceptos que se mete adentro de esto es el drawback. El drawback, recordemos que es la devolución de los tributos aduaneros pagados por la IMPO definitiva. Si hay IMPO definitiva acá, IMPO a consumo, ¿sí? Entonces, entonces acá vamos a tener metido este concepto que es el drawback, ¿sí? Entonces, el drawback se resta. ¿Por qué se resta? Bueno, básicamente porque, primero, el drawback no es porcentual, sino que es una suma monetaria. Y segundo, que claramente si es un componente que me van a devolver, entonces no forma parte de mis costos totales. Con lo cual corresponde restarlo a mis costos totales porque es una erogación de dinero que yo voy a, digamos, un dinero que yo no voy a erogar, ¿sí? Que justamente va a ingresar a como devolución. Bien. Y por último, en términos para complicarnos un poquitito más, tenemos que pensar la utilidad. La utilidad puede venir dada en tres formas. Si es porcentual y si es fija. Si es porcentual, puede venir bruta o neta. Si la utilidad es bruta, lo que nos está diciendo es que esa utilidad ya tiene adentro, ya ha sido acrecentada por impuesto a las ganancias.
Ahora, si la utilidad es neta, lo que nos está diciendo es que no ha sido todavía acrecentada por impuesto a las ganancias. Con lo cual, cuando hablamos de utilidad neta, lo que nos corresponde hacer es acrecentar, es decir, incrementar esa utilidad. ¿Por qué? Porque si la utilidad neta es 15%, 15% es lo que quiere el exportador cobrar. O sea, cobrar no. A ver, cómo ganar. Lo que efectivamente el exportador quiere ganar es 15%. Si yo esa utilidad no la acreciento por el 35%, es decir, no lo afecto por ganancias, por ese 35% que luego voy a pagar de impuesto a las ganancias, el exportador no estaría ganando 15%, estaría ganando 15% por 1 menos 0.35, es decir, estaría ganando 9.75%. ¿Cómo hacemos para que el exportador conserve ese 15% de utilidad neta? Bueno, tomamos el 15% y lo dividimos por 1 menos 0.35, entonces la utilidad bruta es 0.2308. Con una utilidad bruta de 0.2308, el exportador se asegura de ganar 15%. Ahora, si yo te digo la utilidad bruta es 35, vos venís acá y no haces esta fórmula. Directamente a la U, sin esto que está acá abajo, lo reemplazás por 0.35. Y si la utilidad fuera fija, la tenés que meter adentro de los costos totales. Y ahí te tenés que preguntar, ¿esa utilidad fija es bruta o es neta? Si es bruta, la colocas en los costos totales de igual manera. Y si es fija, neta, vas a tener que tomar ese valor. Supongamos que el exportador quiere recibir una utilidad neta de $5.000. Vas a tomar $5.000 y lo vas a dividir por 1 menos 0.35. Es decir, que la utilidad bruta fija son 7.692,31. Prueben a hacer las cuentas por las dudas, como para chequear. Y ahí, acá arriba, ¿qué sumarías? Bueno, acá arriba sumarías 7.692,31 en vez de 5.000. ¿Por qué? Porque estás aplicando el concepto de neto bruto. Bien. Impuesto a las ganancias. En términos generales, el impuesto a las ganancias, lamentablemente, ambos incentivos a la exportación, es decir, tanto el drawback como el reintegro, no están exentos del pago de ganancias. Con lo cual, una de las políticas que uno podría optar por tomar es afectar a los reintegros por el impuesto a las ganancias y afectar al drawback por los impuestos a las ganancias, ¿sí? Por el impuesto a las ganancias. En Expo, nosotros hablamos de impuesto a las ganancias como el impuesto que se les cobra a las empresas, alícuota 35%. Sí, siempre va a ser la alícuota 35%. Acá voy a dejar en suspenso esto de los derechos. ¿Por qué? Porque esto va a depender, ¿se acuerdan que cuando vimos valoración yo hice ahí un comentario de que qué íbamos a meter en la fórmula? Bueno, si los derechos eran de los primarios, excluidos los commodities y sus derivados, acá ustedes tendrían que poner D sobre 1 más D, lo mismo acá abajo, D sobre 1 más D. Y ahora después vamos a ver qué hacemos con esto del límite superior y demás. Entonces, volvemos acá, bienes primarios y derivados, excluido precio oficial, D sobre 1 más D es lo que van a completar en esta D y en esta D. Bueno, esto costing, dijimos, basado en los costos, construimos costos y hacemos una construcción de nuestros costos de exportación. Ahora migramos hacia pricing. En pricing lo que hacemos es mirar, ¿sí?, respecto de el mercado de destino. Entonces, analizamos el mercado de destino, analizamos nuestros competidores directos, es decir, igual producto, y de los precios de esos competidores indirectos seleccionamos el menor. ¿Por qué seleccionamos el menor precio para hacer el pricing? Bueno, porque nuestra política siempre es castigar nuestro costeo, es decir, ponerlo en una situación compleja para ver si es competitivo o no. Este tipo de método es un método sustractivo, es decir, voy quitando conceptos desde el precio en góndola, en el mercado de destino, hasta llegar al FOB pricing.
hay que respetar el orden. Entonces, cuando tenemos que respetar el orden de descenso, entonces, en el pricing lo que nosotros hacemos es precio en góndola, le sacamos el IVA, le sacamos las rentabilidades, les quitamos, por ejemplo, como es, quitamos la rentabilidad, quitamos algún otro gasto en puerto y demás, llegamos al valor SIP, nos fijamos si corresponde o no los derechos, si corresponden se los sacamos, restamos flete y restamos seguro. Esto también un poco a través de la práctica lo vamos a ir como viendo más claramente, pero lo importante que ustedes se tienen que llevar es que el pricing lo que busca es en destino la competencia directa, el menor precio y sustrae en forma ordenada desde el punto de venta hasta llegar al costeo pricing. Una vez que hicimos el pricing y el costing, corresponde la comparación. Entonces, si el FOB costing es mayor al pricing, el precio no es competitivo. Y ahora vemos qué podemos hacer. Y si el FOB costing es menor al FOB pricing, el precio es competitivo. La competitividad o no competitividad es una cuestión, si quieren, un poco tirada de los pelos a veces, porque la competitividad no siempre tiene que ver con el precio. Entonces ahí, cuando nosotros decimos no somos competitivos, bueno, se abre todo un abanico de posibilidades desde a trabajar con la diferenciación del producto, desde la posibilidad de reducir si quisiéramos utilidad, desde la posibilidad de cambiar un sistema de costeo, estábamos en un costeo total, migramos a un costeo variable, ¿sí? Hay muchas alternativas que nos permiten a nosotros ubicarnos desde otra manera. Un gran camino sería reducir costos para volverse competitivo. El otro gran camino sería decidir ser no competitivo, pero brindar al consumidor otras variables, otras cuestiones que sean para él importantes. Última cuestión de esta unidad. Análisis de origen de la mercadería. Bien, en el caso del análisis de origen tenemos la cuestión de las preferencias. En este punto existen preferencias arancelarias que hacen que nuestros productos argentinos al momento de ingresar a esos mercados de destino paguen menos derechos de importación por los acuerdos que existen multilaterales o bilaterales, ¿sí? O regionales, como pueden ser ALADI o Mercosur o el SGP, que es un sistema generalizado de preferencias. Por otro lado, es importante el análisis de origen porque nos permite evadir, ¿sí?, medidas de defensa comercial, es decir, cuando nosotros demostramos que nuestro producto es originario argentino y existe una medida de defensa comercial para los productos originarios, no sé, de Chile, al presentar nuestro certificado de origen o declaración jurada de origen no preferencial, aclaro que es no preferencial, entonces podemos evadir ese tipo de defensa comercial. Y por otro lado se exigen certificados de origen no preferenciales, ¿sí?, solo para cuestiones estadísticas, como puede ser textil y calzados, ¿sí? Bien, es interesante que lo sepan, los acuerdos vigentes hasta hoy: México con Brasil, particularmente la automotriz, el Mercosur con Venezuela ahora un poco suspendido ahí, Mercosur Chile, Mercosur Bolivia, Mercosur México, Uruguay en términos automotrices, Mercosur Perú, Mercosur CAN, que es Colombia, Ecuador y Venezuela, Mercosur Cuba y particularmente con Venezuela un acuerdo de libre comercio. ¿Cómo funciona dentro del protocolo adicional del ACE número 18 la evaluación del origen de la mercadería? El origen de la mercadería en Mercosur sí funciona a través de estos incisos de la A a la G, todos nominados en el artículo 3, ¿sí?, del protocolo adicional. Y vamos a ir a ver un poquito este cuadrito que tenemos acá que dice: lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si la mercadería tiene requerimientos específicos. Si la mercadería tiene algún requerimiento específico de valoración de origen, de cómo vamos a evaluar nuestro origen, entonces vamos a ir por los requerimientos específicos. Si la mercadería no tiene requerimientos específicos, es decir, no aplica inciso
G, es decir, vamos a ir por el sistema general, que son del inciso A al inciso F. Entonces, los requerimientos generales, si vamos por requerimientos generales, lo primero que nos preguntamos es, ¿la mercadería a exportar tiene valor agregado? Si la respuesta es que no tiene valor agregado, entonces, según el protocolo, la mercadería es cosechada, extraída o nacida, inciso A. Con lo cual, en este punto, la mercadería es originaria. Es originaria por el inciso A. Vuelvo hacia atrás. Artículo 3, inciso A, productos cosechados, extraídos o nacidos son originarios. Seguimos. Si la mercadería tiene valor agregado, entonces, si la respuesta es sí, nos vamos a hacer la segunda pregunta, que es, ¿la mercadería se encuentra fabricada con insumos de países miembros del acuerdo? Ejemplo, yo voy a exportar a Perú y estoy en Argentina y compré insumos en Brasil. Entonces, Brasil, Argentina y Perú, ¿son miembros del mismo acuerdo? La respuesta es sí, porque existe el acuerdo Mercosur-Perú. Entonces, si la respuesta es sí, es decir, si mis insumos importados fueron comprados en países miembros del acuerdo, entonces la mercadería es originaria por el inciso B. Inciso B. Productos realizados con insumos de países miembros del acuerdo. ¿Qué acuerdo? Alguno de estos acuerdos, siempre que ¿qué? Siempre que exista la compra de esos insumos se haya dado dentro de los países del acuerdo. O sea, cualquiera del Mercosur, el ejemplo Bolivia. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Supongamos que la respuesta fue no, entonces no. Tengo insumos que no son de países miembros del acuerdo. Ejemplo, tengo un insumo alemán. Entonces, la mercadería tiene insumos importados. Una vez que respondo que no, me pregunto si la mercadería tiene insumos importados que se transformen y salten de partida. Transformar y saltar de partida son condiciones necesarias y suficientes. Pero si se transforma pero no salta de partida, no puedo avanzar. Si salta de partida pero no se transforma, tampoco puedo avanzar. Entonces, ¿qué significa que se transforme? Bueno, que se transforme es que pierda su esencia, que pierda lo sustancial, ¿sí?, de ese producto, del ser de ese producto. Ejemplo, un químico que yo coloco en una producción como un conservante. Tela que después utilizo para confeccionar ropa. Esa tela no va a volver a ser ese rollo de tela, sigue siendo tela, pero yo importé rollo de tela, esa tela ya se transformó. Y la partida, recuerden que son los primeros 4 dígitos de la posición arancelaria, es decir, que los primeros 4 dígitos de la posición arancelaria tienen que cambiar. Si la respuesta es sí, es decir, si la respuesta es que se realiza con insumos importados, que se transforman y saltan de partida, entonces venimos acá y eso es inciso C, productos realizados con insumos de países fuera del acuerdo pero que se transforman y saltan de partida. Ahora, si la respuesta a esto es no, entonces la mercadería tiene que representar la relación 40-60. ¿Qué significa 40-60? Bueno, al realizar esta división, es decir, el 40, como máximo el 40% de el valor del FOB de exportación tiene que estar dado por el valor CIF de los insumos importados. O sea, como máximo el 40. Entonces, ¿cómo hacemos esa cuenta? Bueno, tomamos el CIF de los insumos importados y lo dividimos por el FOB de los productos a exportar, del producto a exportar. Si esta división me da menos que 0,4, entonces es originario. Si me da más, no es originario. ¿Por qué inciso? Bueno, hay que revisar. Entonces el inciso D dice productos realizados con insumos de países fuera del acuerdo, pero que se transforman, pero no saltan de partida. Es decir, se transforma, pero la partida sigue siendo la misma y respeta el 40-60, inciso D. Productos que saltan de partida pero que no se transforman, es decir, el producto no se transforma. Si el producto no se transforma, entonces son productos ensamblados,
Ejemplo, una tapa, le coloco una tapa, un motor que meto adentro de una máquina, eso no se transforma. Entonces, artículo 3, inciso E, productos ensamblados, ¿sí?, que respeten el 40-60. Y por otro lado, tengo el último inciso, que es el F, que son bienes de capital. Los bienes de capital tienen que tener un 60% de componente regional, ¿sí?, para ser considerado originario. Bien, con todo esto hemos terminado un poco la teoría de esta unidad. Obviamente necesitamos seguir trabajando sobre los aspectos prácticos para que ustedes puedan terminar de entender algunas cuestiones. Espero les haya servido esta explicación.